Miguel, buenas noches. En cuanto quieras ya puedes compartir tu pantalla. Y bueno, pues primero que nada agradecerles a todos su presencia el día de hoy. Es siempre un placer verlos a todos por aquí. Y bueno, pues la verdad es que a mí me da siempre mucho gusto recibir a mi gran amigo, al doctor Miguel Ángel Medina Andrade desde la ciudad de Guadalajara, cirujano cardiovascular pediátrico, que nos va a presentar el día de hoy, pues algo que no habíamos visto definitivamente, un caso clínico seguramente muy interesante, síndrome de Williams-Beuren. Pues Miguel, te extrañamos mucho, asumo toda la responsabilidad de los cambios de horarios. Pero bueno, pues aquí estamos para escucharte. Te dejo la palabra, amigo, y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Charlie, muchas gracias a todos por venir, gracias por la invitación nuevamente y por la consideración. Bueno, después de por ahí algunas cambios de horario, pudimos agendar alguna reunión como estas. Yo también me disculpo por la irregularidad en la presencia en las sesiones, pero bueno, sabes que a veces las obligaciones nos generan esta problemática con los horarios, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que pues, saben que siempre con mucho agrado felicitarte nuevamente por los logros, por los 5 años de vida de este journal, al cual la verdad es que pues siempre muy atentos. Y bueno, pues abreviando un poco para no hacer muy largo esto. Vamos a iniciar con pues un par de artículos que por ahí les voy a platicar y como decía en el anuncio de la sesión a propósito de un caso, ¿verdad? Tuvimos aquí un caso clínico de un paciente, la verdad es que es una patología que pues resulta muy interesante por todas las cuestiones inherentes a la genética. Seguramente alguien más con estudios más profundos en genética nos va a poder aportar ahorita un poquito más. Yo me voy a remitir a hablar sobre, encontré tres artículos, un artículo español con 85 casos, uno mexicano, que es el que me gustaría, con el que vamos a iniciar, y de 40 casos estudiados en el INP, y por ahí un artículo que durante la búsqueda de esta bibliografía encontré que estaban refiriendo en muchas series, y bueno, finalmente pudimos encontrarlo. Entonces, bueno, vamos a platicar ahorita un poquito. Vamos a hablar sobre las generalidades del síndrome de Williams-Beuren, o también se le conoce como el síndrome de Williams. En cuanto a antecedentes, pues sabemos que es un cuadro dismórfico con alteraciones asociadas desde el punto de vista neurológico y cardiológico, descrita respectivamente por sus autores Williams en el 61 y Beuren en el 62 en dos sitios distintos, pero llegaron a la misma conclusión por distintas vías de análisis. La incidencia generalmente se habla de uno por cada 20.000 recién nacidos vivos, aunque en algunas bibliografías, dependiendo del país, hasta 50.000 recién nacidos vivos citan esta proporción. En la relación hombre-mujer 1.3 a 1. También se habla en algunos, se hablaba en algunos inicios sobre la presencia de hipercalcemia como parte crucial del cuadro y el espectro clínico de estos pacientes. Sin embargo, no necesariamente estamos hablando de que tenga que perdurar o presentarse siempre la hipercalcemia. Aproximadamente en un 25% de los casos es que se alcanza a asociar, pero de alguna manera no forma como tal una parte crucial del establecimiento en el diagnóstico. El diagnóstico como tal, pues se hace a través de la prueba de Fish, que ya todos conocemos, donde vamos a encontrar la lesión del cromosoma 7, el brazo largo, Q11.23, hasta en un 95%, es de carácter autosómico dominante, en el cual es muy importante hacer mención de que aquí se encuentra la cadena del gen de la elastina compuesta por 25 bases, las cuales se encargan de darle estabilidad a la estructura arterial propiamente y también de regular la proliferación del músculo lisovascular. Entonces, bueno, esta lesión del cromosoma 7q11 se manifiesta con alteraciones en los vasos. Y
Además, el síndrome de Williams-Bebren se asocia con características muy peculiares a nivel facial, pliegues epicánticos muy notorios, orejas grandes y bueno, una serie de características. Las mejillas le llaman completas, nariz puntiaguda, una boca ancha, dientes pequeños y cierto retraso neurológico y del desarrollo. Como síntomas, a menudo, cuando se sospecha de este síndrome, el motivo de consulta primordial es un retraso en el desarrollo psicomotor, tanto de la marcha como del habla. Empezamos a ver que hay alguna serie de hitos que no se alcanzan de acuerdo a la edad, y bueno, eso hace una sospecha de un síndrome y por lo tanto a veces los papás acuden al médico y en la exploración casi siempre se manifiesta hasta en el 85% una cardiopatía congénita con presencia a lo mejor de algún soplo, alguna anomalía de las que ya conocemos asociadas a una cardiopatía congénita. Propiamente, hablando de las cardiopatías congénitas más frecuentemente ligadas al síndrome de Williams-Beuren, de acuerdo a esta bibliografía, es una estenosis aórtica supravalvular hasta en un 60% de los casos. Les decía yo que el 85% de los pacientes con este síndrome se asocia a una cardiopatía. De estas, la más común, hasta en un 60%, es una estenosis aórtica supravalvular. Como segundo, digamos, orden, la estenosis del tronco de la arteria pulmonar, y en algunas bibliografías menciona la asociación de ambas como, como una tercera, digamos, entidad cardiológica. Se asocia también en algunos casos a aorta bivalva, al prolapso de la válvula mitral, entre otros, algunos datos de coartación aórtica, a veces una estenosis pulmonar, comunicaciones interauriculares, pero sin duda las más comúnmente asociadas son estas dos y la combinación de las dos primeras. Hablando en específico del primer artículo, es un artículo que me pareció interesante porque es casuística nacional. Es un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Pediatría entre el 1980 hasta el 2005. Es un estudio con una duración de 25 años de tipo retrospectivo y observacional, en el cual se encontraron 40 pacientes diagnosticados con síndrome de Williams-Beuren. La forma del diagnóstico fue a través de encontrar la prueba de Fish y la de lesión que les comentaba. De estos 40 pacientes, 23 pacientes fueron varones y 17 mujeres, en los cuales al 80% se les encontró una cardiopatía congénita, siendo hasta en el 56% de estos casos la más frecuente, que es la estenosis supravalvular aórtica. Encontraron también una asociación de transmisión familiar hasta en un 50% por riesgo de transmitir estas lesiones. El objetivo del estudio fue describir el espectro de anomalías cardiovasculares en el síndrome de Williams-Beuren. La asociación en cuanto a la relación de sexos es la misma que les mencionaba anteriormente, de acuerdo a la literatura mundial. El diagnóstico se hizo con una media de 4.4 años y en un rango de 6 meses hasta 15 años de edad. Solamente de los 40 pacientes mencionados y estudiados en este artículo, 8 no tenían cardiopatía congénita. Esta es una tabla de este artículo que les mencionaba, donde hacen mención de la cardiopatía más común que les mencionaba. En 18 casos se encontró estenosis supravalvular aórtica, en 4 pacientes estenosis supravalvular asociada con estenosis pulmonar y en 3 pacientes estenosis pulmonar pura. De estos pacientes, les mencionaba yo, en los primeros 3 rubros son los que son mayormente asociados y bueno, pues tenían los que tienen 2 asteriscos, una P significativa. A 2 pacientes se les realizó cirugía, a un paciente se le realizó un puente aorto-aórtico con hipoplasia aórtica severa, a otro paciente se le hizo un cierre de una comunicación interventricular y a un paciente se le hizo una angioplastía con globo para tratar de liberar esa zona de estenosis supraórtica.
con globo, una angioplastía con globo. El paciente tuvo una complicación tras procedimiento y falleció. No explican la razón, está poco claro pues el evento, pero aparentemente pues fue por una situación asociada con un síndrome de un choque cardiogénico. Esta es una tabla de este estudio donde hacen una asociación, más bien dicho, un comparativo de algunos otros estudios que se hicieron a nivel mundial. Son series más o menos parecidas en cuanto a casuística. Lo único en cuanto a presencia, frecuencia y presentación de las cardiopatías que les mencionaba, las tres más comunes que son las primeras de arriba en el cuadro rojo son muy parecidas, excepto la casuística reportada por Seúl. Aquí, pues, varía un poco la presentación, donde es más común la asociación de estenosis supravalvular más estenosis de ramas pulmonares. Sin embargo, en el resto de las bibliografías de los estudios reportados en esta gráfica, pues la verdad es que es bastante similar la casuística en cuanto a lo que muestran en el Instituto Nacional de Pediatría. Este es el otro artículo que les mencionaba que estuve viendo algunas series y casi todos mencionaban este. La verdad es que tuvimos oportunidad de poderlo encontrar y me gustaría comentárselos. Habla en general de las características compartidas en otras bibliografías sobre la etiología del síndrome. Habla de la participación de los genes involucrados en esta de lesión, que son ELN, LIMK1 y RFC2, que son los que conforman todas las características asociadas con el síndrome de Williams, tanto en, de tipo morfológico como de tipo cardiológico. La cardiopatía mayormente asociada la cardiopatía asociada en 94,113 pacientes fue la presencia hasta en 83% de estas cardiopatías. La más comúnmente asociada se encontró en 73 pacientes para un 64%. Y de estos 73 pacientes, casi en un 60% tenían diagnóstico de estenosis supravalvular aórtica. De esos pacientes reportados en cuanto a gradientes, tenían presentación moderada a severa, 18 pacientes con la estenosis. De esos 18 pacientes, a 16 fueron manejados con cirugía, a los cuales se les hizo reconstrucción aórtica. Tuvieron mortalidad de 12%, tuvieron un índice de reoperación de 7,7%. Las técnicas reportadas con menor índice de reoperación y de daño valvular aórtico asociado fueron la técnica de Doty y de Brom. Aquí vemos una imagen que ellos reportan de una reconstrucción 3D, manifiesta pues una estenosis supravalvular aórtica muy importante. Hablando específicamente de las técnicas quirúrgicas que se emplearon en este artículo, fueron cuatro predominantemente. La técnica de parche romboidal o de un parche que también se le conoce como técnica de McGoon, que es la primera que ven a su mano derecha en el dibujo superior, de izquierda a derecha. La técnica de doble parche o parche en pantalón de Doty, la técnica de Brom, que es la técnica de tres parches, y otra de desplazamiento o deslizamiento de ortoplastía, que es de Myers, es desplazamiento autólogo, como si fuera una cuartectomía, pero aquí hacen tres cúspides para insertarlas a nivel de los senos de Valsalva, teniendo obviamente mucho cuidado con la inserción de las valvas y con el origen de las arterias coronarias para evitar un daño asociado. De esta manera, ellos encontraron que, de acuerdo a sus técnicas quirúrgicas, les mencionaba que la técnica de Doty y de Brown fueron las que menor incidencia de lesiones asociadas y de reoperación tuvieron. Vemos aquí en la gráfica de abajo también que en cuanto a mortalidad tardía,
La que mayormente se presentó fue la técnica de dos parches, de parche en pantalón. Y la mortalidad temprana fue la de Myers. El índice de reoperación mencionaron de un 0 a un 29% con técnica de doble parche, y la técnica de un parche de Magoon fue la que más índice de reoperación presentó. En cuanto a los predictores de mortalidad de la estenosis supravalvular aórtica, ellos encontraron y reportaron que el sexo masculino fue el que mayormente se vio afectado. Eh, Pacientes que se presentaban o se diagnosticaban en una edad más tardía ya con asociación de un deterioro de la clase funcional, de acuerdo a la Asociación de Corazón de Nueva York, cuando tenían una estenosis valvular aórtica concomitante. En este caso, en la asociación también con una aorta bivalva era muy fuerte, y bueno, también era un predictor de mortalidad. Y cuando posterior a la cirugía presentaban un gradiente elevado los pacientes pediátricos, pues también era una situación que los llevaba a un peor pronóstico. En cuanto a las cardiopatías menos frecuentes, también encontraron la coartación aórtica, que dependiendo, ellos refieren que su técnica preferida fue hacer una angioplastia con balón, y no especifican en qué condiciones, pero nada más la hacían, pero dicen que dependiendo de la edad y la localización de la coartación aórtica. Quiero pensar que en el paciente neonato o en el paciente a edad temprana, pues obviamente siguiendo las directrices de la cuartectomía convencional, pues la técnica preferida pues era la quirúrgica, máxime si ya estaban en vías de hacer una corrección quirúrgica de la estenosis supravalvular. Pues quiero pensar, aunque no lo mencionan, que era a través de una cuartectomía. Em, la estenosis pulmonar mencionan algo similar, que también de acuerdo a la edad y a la clínica, a la localización y a los gradientes presentados era como los manejaban, y inicialmente el manejo primario de tipo invasivo era a través de angioplastía, y a aquellos que no respondían o que quedaban con un gradiente residual importante, pues eran sometidos a cirugía. Bien, estos son los dos artículos que les quería mencionar. A continuación les voy a hablar un poquito sobre un caso clínico que tuvimos aquí en Guadalajara, y que junto con ayuda del equipo que contamos acá y el doctor Italo Massini operamos a este paciente. Es un pacientito de nombre Epifanio, igual que el abuelo, de 13 meses de edad, el cual se diagnosticó a los 4 meses de edad por presentar retraso del desarrollo neuromotor, una facies característica, y lo llevan con el pediatra porque no aumentaba de peso, porque notaron que empezaba a tener dificultades para alimentarse, un poco de diaforesis, dejaba Es el que, centro externo, y hacían esas pausas pues características de una cardiopatía al momento de la alimentación. Lo llevan con su pediatra le ausculta un soplo y lo deriva con un cardiólogo pediatra, y el cardiólogo pediatra a través del ecocardiograma diagnostica una estenosis supravalvular aórtica, la cual a nivel de la unión sinotubular empezó a generar una progresión en cuanto al deterioro, y se hicieron en ese transcurso, en los 13 meses de vida, desde los 4 hasta el previo al operatorio, al preoperatorio, se hicieron varios ecos y empezó a generar mayor sintomatología, aumentó el esfuerzo a la succión, empezaron a ser mayores las pausas, empezó a tener repercusión en el incremento pondoestatural, diaforesis, disnea e irritabilidad. Este es el eco previo a la cirugía, donde el cardiólogo pues da estos diagnósticos, que es una estenosis supravalvular aórtica severa a nivel de la unión sinotubular, perdón, y es la imagen que ustedes ven en la parte superior derecha de las mediciones de la lesión valvular aórtica, supravalvular aórtica. Mencionaba la posibilidad de una aorta bivalva, la cual en el transoperatorio se definió que era trivalva.
de morfología normal y sin daño asociado. También tenía este paciente una estenosis supravalvular pulmonar a nivel del tronco, como a unos 7 milímetros, 8 milímetros de la válvula pulmonar, un foramen oval permeable y bueno, prácticamente esto fue lo que nos decidió a complementar los estudios con una angiotomografía. Esta angiotomografía corrobora el diagnóstico. Aquí tuvimos mayor precisión en cuanto a las imágenes. Tuvimos una gran ayuda del doctor Juan Pablo Abarca, que seguramente algunos de ustedes conocen. Él es especialista en imagen en cardio. Y la verdad es que es una persona que siempre nos ha contribuido de muy buena manera para hacer estos análisis. Discutimos el caso y bueno, aquí pues concluimos que de acuerdo a la evolución del paciente, al incremento del gradiente y de los síntomas, pues naturalmente estaba resultando inminente la cirugía. Eh, Se corroboran los diagnósticos y bueno, este es un pequeño video, los voy a poner para que vean. Voy a tratar, no sé si se ve el cursor en la imagen, una flechita. Sí se ve, Miguel. Ok, perfecto. Para a lo mejor quienes no están muy habituados a a la imagen, estamos viendo el paciente de cabeza hacia abajo, donde está la gasa y esta pinza, esta es la porción cefálica del corazón. Y en la parte donde está el metal, como con dientitos, se alcanza a ver el ápex cardíaco. Aquí lo estoy tratando de señalar. Este es el ápex cardíaco a nivel del ventrículo derecho. Y vemos, bueno, esta imagen fue tomada para evidenciar la estenosis supravalvular, que es esta zona donde hicimos la ortotomía y se alcanza a ver una zona muy obstruida. Y esta parte es la zona de la estenosis pulmonar que hicimos ya la corrección. Decidimos hacer primero la corrección por cuestión anatómica y por la posición del corazón, evidentemente. Decidimos hacer primero la corrección del tronco de la arteria pulmonar para que al momento de nosotros realizar la técnica en la aorta no fuera un factor que anatómicamente nos impidiera una mejor visualización de esta porción. Ahorita van a ver por qué. Aquí se alcanza a ver la autotomía. Vemos esta zona. Estamos intentando entrar a al orificio de la zona de la estenosis supravalvular. Está muy pequeñita y hacia abajo vemos el componente de la válvula aórtica. Estábamos apenas haciendo la inspección, pero sí se alcanza a ver una zona bastante engrosada. Era un tejido muy fibroso, era un tejido realmente complejo de manejar porque como si fuera un hule, estaba aulada la consistencia, entonces intentábamos hacer así alguna maniobra y bueno, la parte del endotelio también era compleja de manejar porque era muy friable. Avanzamos en la cirugía, aquí estamos haciendo ya la apertura de toda la zona en la imagen superior derecha. Vemos un pequeño numerito en amarillo que es el 1, donde dice plastía del tronco de la arteria pulmonar, que ya se les expliqué. Y al momento de estar haciendo la calibración, teníamos una aorta en la zona de la estenosis supravalvular, como de unos 5 4 milímetros más o menos en la zona más estrecha, que estaba como a unos 7 8 milímetros del plano valvular aórtico. Valoramos la aorta que pensábamos que era bivalva y se evidenció que era una aorta trivalva de buen aspecto, sin daño en las valvas. Y bueno, incidimos en forma de Y invertida para colocar un parche pericardio bovino y poder hacer la ampliación. Esta ampliación la realizamos calibrando de cuando en cuando a través de la inserción de un dilatador tipo Hegar y nos dio un Hegar 11. Entonces, la verdad es que, bueno, pudimos tener un crecimiento importante de esta zona. Aquí está en la imagen del centro. Arribita el número 2, aquí donde estoy apuntando, es la zona del parche en pantalón de acuerdo a la técnica de Dotti. Y aquí evidenciamos, estoy ejemplificando, perdón, con el pequeño dibujito, cómo es eh, la, la inserción del parche. Y en la imagen del lado derecho
hacia abajo vemos ya la conclusión del parche. Justo en el número 2 está la arteria coronaria derecha, que es un referente. Nosotros generalmente utilizamos la porción de no coronariana de la aorta de la valva no coronariana para de ahí partir, hacer la incisión, hacer la bifurcación en pantalón de la zona donde vamos a montar precisamente el parche de pericardio bovino y empezamos a hacer la confección de la aorta que vamos a ampliar. Entonces insertábamos un catéter de Hegar número 11, que es el que correspondía para ambos grandes vasos, de acuerdo a la edad del paciente, y ahí fuimos haciendo la confección del parche propiamente. Aquí estamos identificando los planos valvulares y los ostios coronarios para ir haciendo la confección del parche. Y bueno, pues ya ustedes vieron por ahí el resultado. Ahí tenemos un acercamiento donde se ve un poquito el plano valvular aórtico. Estábamos identificando el óseo coronario izquierdo para evitar pues daño tanto a la válvula, a una apexia o alguna cúspide o también pues evitar también evidentemente una lesión a nivel de las arterias coronarias, ¿verdad? Que son puntos técnicos muy importantes, ¿verdad? Previo al despinzado del paciente, de la aorta, perdón, estábamos haciendo ahí ya los preparativos para hacer el despinzado de la aorta. Y bueno, explicando un poquito la cuestión anatómica de lo que alcanzábamos a identificar plenamente de estructuras vasculares, de emergencia de las coronarias, de los grandes vasos. Y bueno, más o menos ahí estamos tratando de mostrarles cómo quedó la confección del parche de la aorta y revisando ahí pues, el parche del tronco de la arteria pulmonar que se ve en toda su extensión. Eran zonas importantes eran zonas importantes de un segmento largo, entonces bueno, pues sí tuvimos que poner un parche algo extenso. El parche de la pulmonar yo creo que pasaba los 12 milímetros de longitud y probablemente unos entre 8 y 10 probablemente la longitud del parche. Y bueno, aquí una pequeña imagen de cuando entregamos al paciente a la terapia intensiva. Eh, bueno, era un poquito pues lo que me interesaba platicarles el día de hoy y espero que les haya agradado esta pequeña charla. Y bueno, pues obviamente abiertos a comentarios y me gustaría escuchar sus opiniones. Muchas gracias, Miguel. No, pues siempre creo que el tema es interesante. Creo que para nosotros como cirujanos son de las cirugías retadoras y son de las cirugías que al final te satisfacen mucho porque pues sí, cambias mucho la evolución de los pacientes y creo que eso es algo bastante bueno. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Miguel, digo, al final de cuentas me llamó un poco la atención la edad del paciente. Creo que, digo, a todos nos gustaría como tener pacientes un poquito más pequeños. Yo, la verdad es que la casuística que tenemos en el hospital seguramente son pacientes un poco mayores, sobre todo pacientes con estenosis supravalvular aórtica. Dentro de esta casuística que tú revisaste, ¿cuál es como un poco la relación con la edad del niño? Y bueno, creo que habrá que seguir una vigilancia estrecha ahí con estos pacientitos para ver que no ese tejido se vuelva a formar probablemente, no sé si más arriba, etcétera. No sé si tú viste algo similar o algo al respecto. Espero que no se forme nada porque fue una cirugía Ya muy sé. demandante. Técnicamente sí nos mantuvo en vilo, yo creo que un buen rato. Y bueno, en general, yo encontré en los artículos que revisé que digamos, la edad de presentación más frecuente es como en etapa preescolar, por ahí de los 4 meses, 4 años y medio. Sin embargo, a mí me generó mucho conflicto el tomar la decisión de operarlo a esta edad al paciente. Sin embargo, la evolución estaba siendo muy compleja.
Es un paciente, naturalmente ya yo era como el tercer o cuarto cirujano que visitaban. eh, Afortunadamente, creo que tuvo una muy buena asesoría del pediatra y de los cardiólogos que intervinieron en la valoración. eh, y yo vi, yo creo que unas 4 veces al paciente. Yo creo que esas 4 veces lo vi en un mes y medio, probablemente esas 4 veces, o en 2 meses, probablemente. Pero cada vez que lo veía con mayor deterioro, y lo alarmante era que el comportamiento hemodinámico del paciente estaba siendo un problema realmente, porque los gradientes, yo me acuerdo como en 2 semanas que se le repitió el eco por deterioro, no por gusto del ecocardiografista, sino que era necesario hacer una evaluación. Aumentó cerca de 15 milímetros de mercurio el gradiente a nivel de la zona de la estenosis supravalvular, y veías tú un paciente cada vez más comprometido en la cuestión hemodinámica. Lo estuvieron apoyando con algo de manejo, pero no era efectivo el manejo. Entonces, cuando llegaron conmigo, digo, realmente el paciente llegó así como muchas veces nos llega, ¿verdad? De rebote. Entonces, platiqué con los papás. Ellos creo que entendieron que la prioridad era esta situación por el grado de descompensación que estaba teniendo el niño. Incluso yo les dije a los papás que, pues, si tomábamos una decisión muy tardía, probablemente iba a ser bajo un escenario de complicaciones, de choque cardiogénico, de una situación de emergencia donde evidentemente cambian todas las condiciones de pronóstico de un paciente. Entonces, bueno, creo que después de haber charlado un par de horas con ellos, así de manera muy, muy consciente. Los papás eran muy jóvenes, y pues entre los papás, los abuelos y el equipo se tomó la decisión de hacer la cirugía. Cuando encontramos, veíamos las imágenes, pero creo que pues siempre es más dramático ver la imagen en vivo del transoperatorio, ¿no? Porque pues intentas hacer algo y verdaderamente era una aorta difícil de manejar, era una aorta muy pequeña, era un endotelio muy, muy frágil. Obviamente tuvimos que hacer digamos, la elección de las suturas en función de que nos permitieran atravesar ese tejido sin dañarlo, ¿no? Ya sabes que, bueno, luego pasan cosas. Afortunadamente no tuvimos sobresaltos en la cirugía. Nos fuimos muy despacio, realmente, pues no tenemos mucha experiencia en este tipo de técnicas quirúrgicas, hay que ser muy honestos. Y quisimos, y la elección fue por cuestión de disposición anatómica, hacer la técnica de Dotti, que fue un poco la elección de nosotros en función de que teníamos que hacer un procedimiento en el tronco arterial, creo que fue en el tronco pulmonar. Creo que fue una muy buena decisión primero ampliar, eso es algo que me quedó de aprendizaje, ampliar primero el tronco pulmonar, porque después es imposible verlo cuando ya ampliaste la aorta, porque te queda justo encima, te quedan unos bordes así muy, muy sobresalientes de las suturas, te dificulta toda la cuestión de la disposición anatómica del tronco pulmonar. Entonces, creo que muy acertada la idea fue de primero ampliar el tronco, dejarlo en paz, y luego irnos a lo que verdaderamente nos tenía más preocupados, que era el aumento de la aorta en esa zona de la estenosis. No reportaban más estenosis. En los artículos que revisé, mm, había por ahí un par de casos clínicos que pude ver aislados, y donde sí reportaban estenosis múltiples, pero vaya, en los artículos que les compartí y en el artículo español de 85 casos, también es como de 26 años de historia, y no mencionan como tal la asociación, digamos, de zonas de, digamos, a otro nivel de la aorta de estenosis. Hace quizá unos 4 o 5 años, recuerdo que sí me tocó ver un caso, pero era una paciente con un lupus, era una arteritis difusa, y sí recuerdo haber visto una estenosis espantosa, así como de múltiples sitios de coartación de toda la aorta torácica y abdominal hasta las ilíacas. Entonces, bueno, ese también fue un caso muy complicado. De acuerdo, Miguel. No, pues muchas felicidades. La verdad es que justo eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque sí, como bien lo dices, o sea, son esas aortas pequeñas,
A veces tú crees que pasaste el sitio de obstrucción, y que lo ampliaste. Digo, a mí me pasó una vez que pensamos que ya lo habíamos, ampliado, y al final en el eco transoperatorio veían todavía gradiente, entonces tuvimos que extender mucho más la plastía precisamente para mejorar esa parte, ¿no? Entonces la verdad es que digo, muchas felicidades, son casos nuevamente que como cirujanos te llenan. Qué Casi un padre. debut fue, ¿no? Yo creo que intentar hacer esa zona de estenosis. Claro. Doctor Bolio, adelante. Hola, hola Miguel, buenas noches, como siempre. Qué gusto, que estemos compartiendo en algo académico. Este, Igualmente, Chief, qué gusto saludarlo. no, igualmente. No, pues bueno, estos casos de síndrome de Williams siempre son interesantes. No hay muchos, pero bueno, cuando se presentan sí son complicados. El, yo creo que uno piensa estenosis supravalvular aórtica y casi automáticamente lo asocia uno a síndrome de Williams. Y yo creo que el paciente hay que ver dos cosas. Uno, lo complicado de la cirugía y el diagnóstico cardiológico y la implicación que tiene. Y segundo lugar, toda la implicación por el propio síndrome de Williams, porque por pues, las hipercalcemias y el retraso psicomotor, también algunas alteraciones metabólicas, y eso complica el manejo del paciente desde el preoperatorio y en el postoperatorio, pues ni se diga. Ahorita que comentó Carlos lo de hasta dónde la estenosis, a mí me da la impresión, algo que yo como que he aprendido a lo largo de los años es que en síndrome de Williams, la hipertrofia esa de la íntima y de la capa media, pues la estenosis, a veces por fuera no se ve tan estenótico y tienes una pared gruesísima de la aorta. Entonces, esto me lleva a dos cosas. Uno, que que el sitio de la unión sinotubular es donde generalmente es donde empieza la estenosis. Pero también yo ya aprendí y tuvimos algún caso hace muchos años también de que canulamos y perfundíamos y no sabemos hasta dónde llega distalmente la estenosis. Y así, aunque empieza en la unión sinotubular, esa fibrosis o ese engrosamiento interno se va hacia tronco brachiocefálico, a veces incluye tronco brachiocefálico y se va hasta el arco aórtico, y por ahí algún caso que me acuerdo que pues no estaba bien diagnosticado y era una estenosis casi de toda la aorta, ¿no? Entonces, con poco lo que comentabas. Entonces, yo creo que ahora con las técnicas de imagen y con las técnicas, sí, sobre todo las técnicas de imagen, incluso si se tiene que cateterizar, pues se cateteriza, pero sí es importante definir eso, hasta dónde llega la estenosis. Como comenta Carlos, si no te tienes que ir y crees que ya la libraste y no. Y esto tiene dos implicaciones. Uno, en dónde voy a canular y en dónde, para poder abrir la aorta. Y en segundo lugar, hasta dónde tengo que hacer la plastía. Porque uno tiene que estar seguro que está uno canulando. A veces uno dice, ah, no, pues aquí arriba ya no hay estenosis y, y canulas y desde ahí puede empezar el problema porque no logras entrar a la luz. Crees que ya entraste y no has entrado por la incisión que haces para la canulación de la aorta. Entonces no puede uno llegar a la luz y lo que mal empieza, mal acaba. Entonces ahí pueden empezar los problemas. Y bueno, yo creo que eso es lo más, ya para uno como cirujano, ese es el principal reto. Uno, canular bien, porque luego dice uno, bueno, pues me voy arriba hacia el arco aórtico y canulo en el arco aórtico, sí, pero ahí es la zona más frágil para canular y entonces se empieza a desgarrar y desgarrar y desgarrar la aorta. Entonces, sí, hay que irse con pies de plomo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la edad. La mayoría de los casos son en niños de preescolares y escolares, porque uno, tanto porque no se diagnostiquen, sino porque la repercusión hemodinámica a veces la van tolerando y mientras más grande se opere, pues, pues es mejor. Algo que yo también me quedó como concepto a lo largo de los años es que estenosis supravalvular aórtica, no hablando nada más de Williams, sino en general de estenosis supravalvular aórtica, como es supravalvular, las presiones previas a la estenosis están aumentadas, tanto sistólica como diastólica. Entonces, la perfusión coronaria no se ve comprometida, que eso es lo que
hace que los pacientes con estenosis valvulares o estenosis subvalvulares aórticas, como se hipertrofia el ventrículo izquierdo y hay mala perfusión coronaria, tienen más riesgo de muerte súbita o de isquemia y de hacer sintomatología de isquemia miocárdica. Eso no se ve tanto en estenosis supravalvular aórtica. Sí hay hipertrofia, sí pueden tener la presencia de dolor isquémico, pero, pero es menos precisamente porque las coronarias están bien perfundidas y la estenosis es arriba o más distal a las coronarias. Entonces se comporta más como una coartación. Pero de que es difícil, sí, es muy difícil. Y hemodinámicamente el preoperatorio, el transoperatorio y el postoperatorio cuesta trabajo el manejo hemodinámico, independientemente de la técnica quirúrgica que uno aplique. Y ya nada más para terminar, de técnica quirúrgica, creo que la experiencia, no solo en Williams, sino en general en supravalvular aórtica en el hospital, la mayoría hemos hecho esta técnica de un parche en Y invertida que, que implica pues esto, un parche en pantalón que no es tanto en pantalón a la mera hora, queda como un parche triangular, porque a la hora de hacer la incisión en Y, ese flap que se va hacia adelante pues, se horizontaliza y entonces casi queda un parche totalmente triangular. Pero bueno, sí lo debe uno definir como, o tratar de buscar uno la forma de un parche en pantalón. Y, y no, yo no sé, no me acuerdo, Carlos, si tú usaste alguna vez pericardio, pero la mayoría de nosotros los hemos hecho con material sintético, también por eso la edad, ¿no? Pero pero creo que son casos graves. Se logra resolver bien o creo que lo hemos resuelto bien desde el punto de vista quirúrgico, incluso aunque tengamos que volver a entrar a bomba y ampliar un poco más, pero los niños salen con una buena resolución de esto. Ahora el chiste es el postoperatorio, ¿no? Entonces, las mortalidades que hemos tenido han sido en el postoperatorio por la evolución por la evolución complicada para el manejo hemodinámico de estos pacientes. Se hipertensan igual, o sea, sí, no es fácil. Y el propio síndrome de Williams, pues tiene más alto riesgo, ¿no? Tiene más alteraciones metabólicas que complican el manejo postoperatorio. Pero bueno, pues ni modo, se nos van a seguir presentando casos y va a haber que operar. Ah, y otra, el cateterismo no sirve, ¿eh? O sea, la verdad es que de entrada ya en el hospital Williams, si es síndrome de Williams con estenosis supravalvular aórtica, nunca intentan ya, nos mandan directo a cirugía. Y pues nada más felicidades porque está padre el caso. Sí, estuvo interesante. Y fíjese que, digo, la verdad es que aquí, sin duda, yo creo que el aporte de la tecnología en la reconstrucción 3D, creo que también nos brinda un panorama mucho más completo comparativamente con lo que encontrábamos antes en un cateterismo cardíaco, ¿no? Que de repente, pues, están subestimadas las presiones y los gradientes y a veces, incluso para el hemodinamista, resulta todo un reto, ¿no? Sí, sí, claro. No, y sí, estas imágenes 3D te dicen mucho mejor hasta dónde está la estenosis, ¿no? Sí. Y hay que ir muy consciente de esa imagen 3D porque a la hora de abrir, por fuera no se ve la estenosis, es un engrosamiento hacia dentro de la luz, ¿no? Concéntrico, como si Sí, fuera una hipertrofia hacia más adentro, sí, sí, sí. concéntrica, exactamente, sí. Ay, pues qué casitos. Bueno, pero es lo Estuvo padre de la cirugía, buen reto. son retos, claro, Sí, gracias, sí. De acuerdo. y que hasta el momento no nos los va a quitar hemodinámica. También, es un punto a favor. Sí. No, Muy bueno, sí. bien. Muy bien, Miguel, gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, Miguel, pues algo con lo que quieras cerrar tu charla. Pues agradecerles a ustedes, todos los presentes, su atención y su tiempo, a ti la invitación, obviamente, Charlie, que esto va tomando ya una forma muy profesional, pues, en cuanto a la difusión, y la verdad es que es algo que me alegra mucho. En cuanto al caso, pues un caso que yo creo que la presentación por la edad es la rareza de este caso. Pues yo creo que un síndrome que no es común, que sí lo vemos nosotros un poquito más a menudo, sin embargo,
pues sigue siendo un trabuco el tratar de resolver estos de la mejor manera, ¿no? Sabemos cómo hacerlo, pero pues al momento de enfrentarlo, la verdad es que sí tiene su complejidad propia, ¿no? De acuerdísimo, de acuerdísimo, de acuerdísimo. No, Miguel, pues la verdad es que nuevamente felicitarte, digo, son casos muy interesantes, los casos de éxito a final de cuentas con el trabajo multidisciplinario, como dijeron ustedes dos, echando la mano de toda la tecnología, nunca va a sobrar un estudio, yo creo que hoy también es uno de los puntos que nosotros tenemos que tener en mente. Hoy la verdad es que la imagen cardiovascular ha ganado un terreno muy importante, a lo mejor de una manera más práctica para nosotros como cirujanos es imaginarte lo que antes veías a lo mejor un poco en el eco, un poco en... Esto lo estás viendo, ¿no? Y esas reconstrucciones al final te dicen y te hacen tener mucho más claro el programa, la planeación de tu cirugía. Entonces, pues yo también me quedo mucho y comentárselo a eso. Y qué bueno que esta especialidad en cardiología ha ido ganando terreno porque nos ayuda muchísimo. Pues agradecerles a todos, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. La próxima semana, el doctor Carlos Rodríguez, que es cardioanestesiólogo pediatra, va a estar por aquí presentando. Grabamos la sesión y se las comparto. Miguel, muchas gracias. Buenas noches a Gracias. todos. Gracias a ustedes, buenas noches, nos vemos, que estén bien, hasta Hasta luego, luego. buenas noches. Abrazo. Chao. Gracias.